Bueno, buenos días a todos, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, ¿no? Remanente que tenemos ya vamos para casi 4 años, cumplimos ya el próximo 2018, en marzo. Darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por medio del video. Si usted está viendo este video es porque lo está viendo a través de nuestro canal en YouTube, en Efesios 4:23. Aprovecho para comentarle ahí ya más de 500 videos ahí en nuestro canal de diferentes temas, los cuales ponemos a su disposición para que usted pueda meterse ahí, pueda ver diferentes temas, ver la línea de la iglesia y usted pueda pesar a la luz de la palabra realmente si estamos o no estamos. Como decía el Señor, ¿no? ¿Ustedes quieren saber si yo hago la voluntad del Padre? Métanse a la palabra y van a saber si lo que yo hablo es o no es de parte de Dios. Amén. De eso se trata, ¿no? Entonces también animarlos a ustedes, hermanos, para que visiten nuestra página www.efesios423.net, ¿no? Darle un saludo a todas las personas que nos ven fuera de Costa Rica también. No sabemos si sea de día, tarde, noche, pero esperamos que este tiempo que vamos a compartir hoy en este video y aquí con la iglesia local, pues sea de mucha edificación para todos, ¿no? No digo de bendición porque eso ya está garantizado, amén, hermanos, pero hay que pelearlas, las cosas de Dios hay que lucharlas, amén. Póngase de pie, hermano, vamos a ir directo a la palabra. Usted que está ahí en el video también, voy a invitarlo a que vaya al 2 de Corintios. Vamos a ir todos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer un versículo nada más. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Si está ahí en el video y no tiene una Biblia a mano, anote las citas, después las busca y podrá saber si realmente coincidimos o no en la interpretación que damos a lo que está escrito en la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo leemos nuevamente, hermanos, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, en la que podemos como iglesia estar reunidos aquí y a través de este video, Señor, para escuchar un consejo tuyo a la luz de tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir esa semilla tuya, Señor, que pueda caer en una buena tierra, Señor. Una tierra que por medio de la alabanza hemos arado, una tierra que por medio de la adoración hemos abonado, Señor, para que esa semilla esté lista, Señor, y caiga ahí y pueda dar el fruto que tú esperas, Señor. Sabemos que a ti no regresará vacía, Señor, sino que dará el fruto en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras capacidades, Señor. Pero es responsabilidad nuestra, Señor, cuidar, abonar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa semilla pueda crecer, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar compartiendo en esta mañana, de hecho así se llama el video para efectos de nombre, las maquinaciones del enemigo. Así se llama este video, si usted lo está viendo porque no está en vivo, así de seguro lo encontró, las maquinaciones del enemigo. Esto es algo que escribió Pablo en 2 de Corintios. ¿A quién se lo escribió? A la iglesia, ¿no? Entonces, ¿ese mensaje para quién es? Para la iglesia, no es para los pecadores ni nada de eso, porque un pecador, ¿qué le va a interesar las maquinaciones del enemigo si ni siquiera tiene enemigo? Recuerde, cuando uno está en el mundo, el enemigo que es para nosotros que estamos en la iglesia, pues cuando uno estaba en el mundo ese enemigo no era enemigo, era más bien amigo, ¿no? O por lo menos cómplice, socio, bueno, como le quiera llamar. Pero es algo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en la segunda carta, ¿no? Si ustedes hacen memoria, alguna vez compartimos la primera carta a Corinto, que escribió Pablo. Se la escribió recalcando la cantidad de problemas que habían en la iglesia y que había una cantidad de pleitos, había pleitos para dar, pleitos con la cena, pleitos de pecado en la iglesia. Bueno, había una cantidad de cosas, al final él logró poner todo en orden. Y esta segunda carta, que uno pensaría, wow, es algo como una exclamación de victoria de Pablo, es decir, lo logré organizar las cosas, pero es más bien, si usted la lee, es como una carta, así como él tiene cierta congoja, ¿no? Como cierta preocupación, como cierta tristeza, ¿no? Ahí embarga a Pablo en eso, ¿no? De hecho, él sigue recomendándole a la iglesia, ¿no?
mire, yo ya perdoné a los que me ofendieron, decía él, y los perdono ¿para qué? Para que Satanás no tome ninguna ventaja sobre nosotros, porque no podemos ignorar ¿qué? Sus maquinaciones. Entonces, yo en estos días que, no sé si usted ve noticias o no, a mí me gusta ver mucho las noticias internacionales y bueno, el tema de las guerras que hay, que se mueven a nivel mundial, ahorita eso de guerras por todo lado, ¿ah? Pero yo estaba viendo particularmente el caso de Venezuela en estos días que están haciendo ejercicios militares, no sé si ustedes vieron esa noticia, porque Estados Unidos supuestamente, por ahí le dio al presidente de Estados Unidos decir, y no les sorprenda si hacemos una intervención militar en Venezuela, algo así dijo, ¿no? Entonces todo el mundo se paró de pelos, ¿ah? Entonces en Venezuela comenzaron a hacer ejercicios militares, entonces se armaron el ejército, todo, y las milicias bolivarianas que le llaman, ¿no? Pero las milicias, ¿qué son? Gente común y silvestre, así como usted y como yo. Entonces me sorprendía ver el desfile de gente de tercera edad, mujeres, amas de casa ahí, recibiendo su fusil y casco y bota, y digo, ¿qué es eso? O sea, gente que no tiene ninguna instrucción militar, que no tiene ningún adiestramiento, que nada. ¿Dice que para qué? Para defender la soberanía del país, ¿no? Entonces, ¿y contra quién? Contra Estados Unidos. Entonces han salido una cantidad de bromas y memes y todo ese asunto de que ya tenemos, no sé si lo vieron ahí, que aparece un buque de guerra de Estados Unidos y una cantidad de lanchitas, decía, los tenemos rodeados. Bromas, ¿no? Porque imagínense, uno no puede ignorar el poder del enemigo, ¿ah? La capacidad destructora del enemigo, usted no la puede ignorar. Pero para no ignorarla usted tiene que conocerla, ¿no? Entonces, estaba viendo eso y yo decía, caramba, cómo la gente es tan ilusa, ¿eh? O sea, en ese sentido, ¿no? La misma gente de Venezuela ahí yendo a Colombia ahí en la frontera como provocando, como queriendo entrar en pleito. Un ejército de Venezuela que nunca ha peleado con nadie, retando a otro ejército que lleva 50 años peleando. ¿Se imagina, no? O sea, la desproporción. Y otro ejemplo, ¿por qué el ejército de Israel es uno de los mejores ejércitos del mundo? Bien adiestrado, bien capacitado, ¿por qué? Porque toda la vida han peleado, toda la vida han estado peleando con la gente que los rodea, ¿no? Entonces, cuando uno se va a meter con alguien, uno no puede ignorar la capacidad destructora del enemigo, ¿ah? Y a eso se refería el apóstol Pablo a su iglesia, ¿ah? ¡Ey, no ignoremos las maquinaciones de quién! Del diablo, del enemigo, de Satanás, como le quiera llamar a usted, porque hay gente que no le gusta que uno hable de Satanás ni del diablo. ¡Ey! Eso se lo inventaron ustedes para darle miedo a la gente, ¿ah? Bueno, llámele como quiera, el enemigo, Satanás. De por sí no es Satanás, ¿no? Porque cuando uno habla de Satanás, recuerda que Satanás es uno solo, ¿ah? ¿Quién sabe dónde esté, ah? Satanás no va a venir aquí a mortificarme la vida a mí, que soy un siervo inútil, ¿eh? Él se agarra con pesos pesados, pero sí sabemos que él tiene huestes, ¿no? O sea, tiene legiones, tiene cantidad de ejércitos también, demonios, ¿no? Entonces llamémosle el enemigo, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, si usted hace eso, o sea, recuerde que cuando uno habla de temas de guerra, o sea, en la guerra hay 3 factores claves que uno tiene que tener claro, ¿ah? Primero, obviamente, que nosotros tengamos las armas que necesitamos, ¿cierto que sí? Es lo primero, ¿ah? Lo segundo es que sepamos manejarlas, es lo segundo, ¿ah? Y lo tercero y no menos importante es que usted tenga ubicado ¿a quién? Al enemigo, ¿ah? 3 factores claves. Si esa combinación de esos 3 factores, alguno falta, la probabilidad de ser derrotado es muy alta, ¿ah? Porque ¿qué le sirve a usted tener unas buenas armas si no las sabe manejar? Como le pasa a la gente de Venezuela, ¿ah? Tiene una cantidad de armamento chino, pero como todo está en chino, no lo sabe manejar. Tiene que traer gente de China para que les enseñe y todo eso. ¿De qué te sirve tener buenas armas si no las sabes manejar, no? ¿De qué te sirve tener buenas armas, saberlas manejar, si no sabes contra quién vas a pelear? No tienes ubicado al enemigo. Entonces usted puede con esos 3 hacer todas las combinaciones que quiera. ¿De qué te sirve tener ubicado al enemigo si no estás armado? De todo, ¿no? Entonces, aquí están las armas que Dios nos ha dado a nosotros. La palabra de Dios es el arma tremenda, pero ¿de qué te sirve tenerla en la mano si no la conoces, si no la sabes manejar? ¿De qué te sirve saber que hay armas espirituales de Dios si no las tienes? ¿De qué te sirve tenerlas, saber manejarlas si no sabes cuál es tu enemigo porque ni siquiera te has ubicado exactamente dónde estás? Recuerda la pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? O sea, uno tiene que ubicarse para saber cuál es el enemigo, porque dice la palabra que Jehová, Señor de los ejércitos, va a pelear contra tus enemigos, pero Él tiene que saber cuáles son tus enemigos. Tú tienes que definir cuáles son tus enemigos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, la segunda venida del Señor es, con esto de las guerras y todo eso, cada vez es más evidente. O sea, a uno lo que le sorprende no es las señales, a uno lo que le sorprende es que la gente no se esté preparando para eso, ¿ah?
Usted ve, hay gente, las iglesias hoy en día, bueno, iglesias sanitas, pues, porque las iglesias, las otras, las de show y todo eso, lleno a reventar, ¿ah? Pero las iglesias sanas, o sea, las que por lo menos hacemos el esfuerzo de ser una alternativa sana, se caracterizan por ser iglesias donde hay mucho ausentismo, ¿ah? La gente va un domingo, la gente no va otro domingo, falta aquí, llega acá. No lo digo por ti, Jorgito, porque yo sé que si no viniste por algo es. Pero eso es lo que caracteriza a las iglesias que son sanas, digámoslo así. La gente no valora eso, ¿ah? La gente pareciera que no considera las maquinaciones del enemigo, ¿ah? No las tiene en cuenta, ¿ah? No las como que las, ¿cómo se llama eso cuando uno cree que no va a hacer nada? Como que las subestima, gracias Sergio, subestima realmente el poder del enemigo, ¿ah? ¿Por qué? Porque la gente, toda esa cuestión del diablo, el infierno y todo eso, y Satanás, la gente como que lo ha tomado como tira cómica, ¿ah? Como que eso realmente es un juego, como que el infierno no existe, como que el infierno es aquí, como que, ¿y qué? ¿Y qué pasó allá? Hubiera visto lo que pasó allá, eso fue un infierno. Entonces, la gente, es un lenguaje ya cotidiano, ¿eh? Como de broma, ¿no? Entonces, la gente subestima realmente eso y no considera las capacidades del enemigo. Ahora, ¿qué es una maquinación? Nada más para que lo definamos. Recuerden, a nosotros nos gusta siempre definir aquí, porque usted puede estarme escuchando a mí hablar de maquinaciones y la maquinación del enemigo y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, ¿ah? Pero ¿qué es una maquinación? Yo les tengo una definición aquí para que la tengamos clara. Una maquinación es un plan malintencionado, preparado en secreto, ¿ah? Por lo general las maquinaciones no se hacen a la luz pública, siempre son en secreto. Entonces es un plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin malo y destructivo, ¿no? Eso es una maquinación. Cuando hablamos de las maquinaciones del enemigo, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿ah? Algo que él está preparando ¿para qué? Con un fin destructivo. ¿Para quién? Para nosotros, ¿no? Eso es una maquinación, ¿no? Entonces, como uno ve que la gente no se prepara, la gente subestima eso. Por eso es que el Señor dice, en la palabra en Lucas, dice, ¿será que cuando el Señor venga a la tierra, hallará fe? Aquí, o sea, ¿hallará fe? ¿A qué se refiere él con eso de hallará fe? ¿Hallará gente que realmente lo conozca? ¿Hallará gente que tenga información de él en su mente? Porque cada vez es más escasa, ¿eh? Después de lo que hablamos o lo que compartió la pastora hace 8 días, de que estamos viviendo tiempos en los cuales va a haber un momento en que va a haber escasez de palabra, ¿eh? Ya estamos viviendo esos tiempos. La palabra cada día es más escasa, ¿eh? Cada vez se predica menos de la palabra del Señor en los púlpitos, ¿no? La palabra se ha extraviado propiamente en la misma iglesia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces esto de las guerras y todo eso, pues obviamente aquí en Costa Rica cuesta hablar de ese tema porque aquí han habido poca guerra, ¿no? Estamos viviendo en un país que ha sido bendecido por Dios en la medida en que no hemos tenido guerras, así conflictos internos como lo han tenido otros países, ¿eh? Hay otros países que uno habla del término de guerra y todo eso, y hay gente que no le gusta que uno hable de varón de guerra, ¿recuerda que lo hemos comentado? Pero imaginen que en la Biblia aparece 283 veces la palabra Jehová de los ejércitos, por lo menos la frase. Y dice, pero ¿cómo que Jehová de los ejércitos, varón de guerra, si es un Dios de amor, de misericordia, de perdón? Pero recuerde que el amor y la paz se ganan, ¿no? El amor y la paz nadie te lo va a regalar a ti, ¿no? De hecho, la mayoría de las guerras que se gestan a nivel mundial y todo eso es en búsqueda de ¿qué? De la paz, supuestamente, algo irónico. Eso sería una ¿qué? Que hablamos hace 15 días, una paradoja, ¿de acuerdo? Que era una paradoja, algo que no tiene lógica, que es como lo que les ponía el ejemplo de que en las matemáticas de Dios ganando pierdes o perdiendo ganas, eso es una paradoja. Entonces, hay mucha guerra en búsqueda de la paz. Paradoja, ¿eh? Pero así es, esa es la realidad. Y en las cosas de Dios así también es. La paz y el amor hay que pelearlo. De hecho, por eso el Señor le decía a su pueblo, ¿no? Van a ir allá, pero ustedes tienen que pelear por esa tierra, ¿eh? Tienen que guerrear. Y por eso, en un principio, cuando liberó al pueblo de Egipto, los bordeó así mientras el ejército o la gente se preparaba, ¿no? Porque así como salieron, no tenían capacidad de pelear porque no sabían pelear. Habían sido esclavos 400 años. Mientras ellos se preparaban, mientras los adiestraban, mientras les decía cómo actuar, porque había que pelear, ¿no? Había que guerrear, ¿no? Por eso las bendiciones de Dios hay que pelearlas porque el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, ¿no? Entonces estamos en una guerra, definitivamente, y es un lenguaje que tenemos que manejar, ¿no? Recuerde que cuando ese juego que uno a veces jugaba de chiquillo, que era diciendo palabras aisladas y uno tenía que adivinar el tema, ¿se acuerda? Que por ejemplo uno le decían, balón, árbitro, jugadores, juez de línea, cancha, gol. ¿De qué estamos hablando? Fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe. Entonces, hay un lenguaje que uno tiene que saber. Cuando uno le hablan de enemigo, de estrategias, de maquinaciones, de heridos, muertos, estamos hablando de guerra, ¿no? Eso es una guerra. Y recuerde que en las guerras
Lo que menos hay es misericordia, ¿no? Consideración. En las guerras uno va a lo que va, ¿no? Por eso hay gente que sin conocer a la persona de Dios lo cuestiona, ¿no? Es decir, pero ¿cómo es posible que hubieran habido esas matanzas y todos esos chiquitos que morían? Porque así son las guerras. En las guerras, si tú no matas, te matan, ¿ah? De eso se trata, ¿no? Y recuerde que en las guerras, así como hay vencedores, también hay vencidos, ¿no? Así como hay gente que queda viva, también hay gente que queda muerta. Y en esta guerra espiritual no es una excepción. Van a haber vencedores, también hay vencidos, ¿no? Hay gente que va a pasar al otro lado, como dice, aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán los que van a recibir el galardón. Pero hay gente que se va a quedar de camino. Y como en las guerras, como alguna vez lo compartimos, así como hay desertores, también en las cosas de Dios hay desertores, ¿no? Hay gente que decide más bien apartarse, ¿no? Retirarse, ¿no? Eso está muy duro, mejor me salgo a las cosas del mundo porque allá por lo menos puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Entonces, hay desertores también en las cosas de Dios, ¿no? Por eso es que está escrito aquí, cuando ustedes vean a alguien que se sale de la iglesia o que se aparta de las cosas del Señor, ¿se acuerdan lo que alguna vez leímos? Salieron de nosotros, ¿ah? Esa frase como me gusta a mí, ¿eh? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que todo el mundo vea que no todos son de nosotros, ¿ah? ¡Wow! ¡Qué buena frase!, ¿ah? Entonces, de eso hay de todo en una guerra, ¿no? Entonces, aquí en Costa Rica cuesta porque aquí pues no hay ejército, entonces, pero bueno, hay otros países, la mayoría, donde el servicio militar es obligatorio, ¿ah? O sea, yo, por ejemplo, yo cuando salí del cole en Colombia a los 17 años, lo primero que uno piensa es, tengo que legalizar mi situación militar, ¿eh? Es lo primero. Aquí no, aquí uno no tiene esa preocupación, ¿no? Pero en la mayoría de los países, si usted sale del cole a los 17 años, usted tiene que presentarse a un batallón para definir su situación militar. Ahora, si usted llega a los 17, 18 años y no está estudiando, también. La única diferencia es que si yo salgo del cole y me llevan para el ejército, yo presto un año de servicio en la ciudad. En cambio, si yo llego sin estudiar ahí por vago y me presento y si sirvo, 2 años y en el monte, ¿ah? Allá que donde está lo bueno, ¿ah? Digo, lo bueno en el sentido de que, no lo bueno, ¿no? Corte eso, ¿sí? Pero bueno, esa es la diferencia, ¿ah? Yo afortunadamente no serví para el ejército por cuestiones ahí, pero bueno, me hubiera tocado de todas formas, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted se presenta a la universidad o algún trabajo en esos países, por ejemplo, le hablo del mío, que es el que conozco, le piden cédula y libreta militar. Entonces uno tiene que tener legalizado su situación militar. Entonces el servicio militar es obligatorio, ¿eh? Para hombres por lo menos, ¿no? Entonces ahora llevemos eso al plano espiritual, ¿no? ¿Será obligatorio el servicio para Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Es obligatorio o no? Por allá dicen que sí, por acá ¿qué dicen? ¿Que sí es obligatorio? Pues déjeme decirle que no es obligatorio. Si el servicio para Dios fuera obligatorio, no existiría aquella frase que dice, la mies es mucha y los obreros pocos. No existiría, ¿eh? Debería ser obligatorio, pero no es obligatorio porque Dios nos ha dado ¿qué? Libre albedrío. Usted es el que decide, ¿eh? Usted es el que decide si se mete a servir o no. Aunque usted debería saber que toda aquella persona que ha sido liberado del yugo de la esclavitud está llamado a servir, porque Dios le dijo, así, esa fue la razón que Dios le mandó por medio de Moisés al faraón, ¿eh? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿eh? Entonces, si usted ya ha sido liberado del yugo de esclavitud del pecado, déjeme decirle que usted está llamado a servir y esa es la expectativa que Dios tiene de usted y de mí, ¿eh? Que no lo estemos haciendo libre albedrío, ¿eh? Pero debería ser obligatorio, pero no, realmente no es obligatorio. Ahora, en el momento en que usted le entrega su vida al Señor, sí se enrola en el ejército de Dios, tal vez con un papel pasivo, pero usted y yo venimos a ser soldados de Cristo, ¿ah? Que es uno de los tantos títulos que recibimos cuando le entregamos nuestra vida al Señor, que somos embajadores de Cristo, que somos siervos de Él, que somos amigos del Señor, que somos discípulos, que somos soldados, una cantidad de títulos, pero uno... ¿Realmente estaremos haciendo lo de los títulos? Por ejemplo, en el caso del embajador. Embajadores de Cristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? ¿Ah? Un embajador es un representante de una autoridad o de un reino en otro. ¿Ah? Pero como es el representante, esa persona tiene que saber todo de aquel reino al que representa. Eso es un embajador, ¿cierto, Rigoberto? Ahora, ¿qué espera uno de un embajador en otro país? Que conozca el país al que representa, por lo menos. ¿Ah? ¿Qué espera uno de un cristiano como embajador de Cristo? Que conozca al Cristo al que está representando, ¿no? Pero muy triste saber y hablar con alguien que se diga que es cristiano o embajador de Cristo y que realmente no sepa
absolutamente nada de la palabra, ¿no? Porque la palabra es el termómetro, ¿ah? Recuerde, todo está fiscalizado, pesado, medido por medio de la palabra, ¿no? De resto, fuera de la palabra ya fantasía, falacia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, obviamente, como somos soldados de Cristo, pues el Señor a todo soldado que se respete le tiene que dar sus armas, ¿no? Como les decía yo ahorita, la gente que estaba ahí sin ningún tipo de entrenamiento les dan sus armas, ¿no? En los ejércitos o en los países donde uno presta servicio militar, uno se despide de la familia o es que allá hacen 2 exámenes. Primero hacen un examen y si uno gana ese, gana no. Si aprueba, va para un segundo y si en ese segundo aprueba, ya no lo vuelven a ver a uno, ¿ah? Por lo menos la familia no lo vuelve a ver por un tiempo, ¿ah? Nosotros somos 5 hermanos, solo uno prestó servicio militar y cuando él presentó el segundo examen, uno siempre espera en la noche que él regrese, ¿ah? O que la persona regrese. Si no regresó, uno dice, se lo llevaron, ¿ah? ¿Para dónde? No sabemos, hay que esperar después que digan, sí, está en Bogotá, en Casa de Colombia, está por allá, está en tal ciudad, está en Medellín, está en Barranquilla, no sabe uno dónde está. Entonces, pero bueno, uno en ese momento ya uno se fue, ¿ah? Pero uno entra a un proceso de entrenamiento, que son 3 meses de adiestramiento hasta que ya le dan su arma, ¿ah? Pero no es que de una vez se la dan, ¿no? Pero bueno, el Señor obviamente en el momento en que usted pasa a ser parte del ejército de Dios, usted se vuelve soldado de Cristo y a usted se le dan sus armas para que se adiestre en el manejo, ¿no? ¿Cuáles armas? Le leo para ustedes lo que está escrito en la palabra en Efesios 6:10. Dice que por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Permaneced pues firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y sobre todo armados con el escudo de la fe. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ahí están las armas, ¿ah? No son armas carnales, ¿no? Sino que son armas espirituales, ¿no? Porque nuestra guerra, ¿qué? No es contra carne ni sangre, sino que es espiritual, ¿no? Entonces, por eso las armas son espirituales. Si usted se pone a analizar todas estas armas, casi todas son para defenderse, ¿no? Porque habla del escudo, habla del casco, habla de la coraza. Son para defenderse, ¿ah? Solo hay una que es para atacar. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, es la única. De resto es para defenderse. De hecho, la gente que practica artes marciales y todo eso sabe que cuando uno se mete ahí, a uno lo adiestran, lo capacitan, ¿para qué? Para defenderse, ¿ah? No es que uno se mete ahí a aprender karate y todo eso para darle a todo mundo, ¿ah? No, en teoría uno lo adiestran, ¿para qué? Para defenderse, ¿ah? Porque ese es el objetivo, ¿ah? Las armas de Dios son para defendernos, pero bueno, siempre hay que tener una, ¿para qué? Para atacar. Y recuerde que la espada del Espíritu es un arma de doble filo, ¿ah? Corta cuando entra y corta cuando sale. Y cuando entra dice que penetra hasta lo más profundo y separa absolutamente todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Entonces es responsabilidad nuestra aprender a manejar estas armas, ¿no? La fe, la justicia, la palabra misma, y todas son de uso personal, ¿no? Y hechas a la medida de cada uno, ¿ah? Yo no puedo pelear con las armas de Jorge ni nada de eso, o el otro Jorge. Estamos llenos de Jorges, ¿ah? Yo no puedo pelear con las armas de ellos, cada uno tiene que pelear con sus propias armas. ¿O se acuerdan cuando David iba a pelear con Goliat, ¿ah? ¿Se acuerdan? Que David iba a pelear con Goliat, entonces dijo Saúl, llévate mi armadura. Y el padre que Saúl era grandote y David era chiquitito y le pusieron esa armadura y el hombre no podía ni caminar, ¿ah? Entonces digo, no, yo no puedo caminar con esto, a mí déjeme pelear con lo mío, ¿ah? Usted tiene que pelear con lo suyo, ¿ah? Usted no puede pelear con la santidad de otro, ni con las bendiciones de otro, ni con la oración de otro. Usted tiene que pelear con sus propias armas, ¿no? Aquí está la palabra de Dios. Es viva y eficaz para cada uno en la medida que cada uno la sepa manejar y se sepa defender, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, es personal el asunto, ¿no? Entonces, obviamente, como el servicio militar, el servicio para Dios no es obligatorio, no se puede formar un ejército de una vez, ¿no? Allá, por ejemplo, cada año salen cantidad de muchachos y entra otra cantidad porque cada año sale gente del cole, ¿cierto que sí? Entonces es un ejército, es algo masivo el asunto. En las cosas de Dios no, como es así, es voluntario el asunto, entonces es como de uno por uno, ¿ah? Que por allá uno entregó su vida al Señor, tenemos un soldado nuevo, por acá un joven le entregó su vida al Señor, tenemos otro, al otro día nadie les entregó su vida al Señor, entonces no, al otro día sí, y entonces así poco a poco vamos armando el ejército de Dios, ¿no? Y no esperar a que estemos capacitados. A mí me gusta mucho una frase que leía uno de que dice que Dios no escoge a los capacitados, ¿se acuerdan?
o no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, ¿ah? Qué bueno, entonces para él no hay acepción de personas en cuanto a eso. O sea, usted nada más que llegue a él con un corazón humillado, un corazón contrito, ya es suficiente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, uno podría pensar y decir, ¿cómo que somos soldados del ejército de Dios? Porque si uno mira al lado y todo eso, uno diría, bueno, pues que tal hermano o tal hermana, yo la veo con más capacidad que yo, porque maneja más palabra, como que es una persona más metida en las cosas de la iglesia, como que es mejor soldado que yo, ¿eh? Diría uno, ¿ah? Pero Dios lo ve diferente, ¿ah? Para Dios el asunto es personal, es a ti, algo entre tú y Él nada más. Es un llamado que Él te hace a ti, me hace a mí, ¿ah? No es a ver, comparándonos con los demás, quién es más y quién es menos, ¿no? Es simplemente una relación entre tú y Él y que tú puedas dar la talla, ¿ah? Porque recuerde que si usted dice que es cristiano, ¿qué pasa? Dios espera todo de ti, ¿ah? Absolutamente todo. Si tú dices que eres cristiano. Ahora, si usted no dice nada, tranquilo, no se preocupe que Dios no espera absolutamente nada de usted, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, hay que entender el privilegio que es el que nosotros formemos parte del ejército de Dios, ¿ah? ¿Por qué estamos hablando del ejército y todo eso? Pues estamos hablando de guerra, estamos hablando de maquinaciones del enemigo, ¿ah? Es un privilegio, la gente no lo ve así, pero es un privilegio, nosotros hemos sido elegidos, hermano. Amén. Y no estamos hablando de predestinación ni nada de eso, estamos hablando de que hemos sido elegidos porque nosotros hemos decidido ponernos a disposición para que nos elijan, ¿no? Hay gente que dice, es que mire que Dios hace acepción de personas. Dice, ¿por qué? Porque hay una parte en la Biblia que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces mire que el Señor sí separa y escoge pocos. No se trata de eso. Cuando Él dice que muchos son los llamados es porque el llamado es ¿para quiénes? Para todos. Y pocos los escogidos, ¿por qué? Porque son pocos los que dicen, hey, heme aquí, envíame a mí, ¿ah? Son pocos. Por eso es que dice que la mies es mucha y los obreros poco. Entonces, si ve que no es obligatorio, realmente no es para nada obligatorio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hay una parte por allá en el libro de Jueces 20:16, para que nosotros veamos lo que es el Señor cuando selecciona a su gente, a la gente que pelea con Él, ¿no? En Jueces 20:16 dice que de toda aquella gente, estamos hablando porque se acuerda que el libro de Jueces era cuando ellos se mantenían en peleas, a toda hora hay guerras aquí, allá y peleando, subían, bajaban, tenían que llamar un juez para que liderara un proceso de liberación y después volvían a caer, pero bueno, eran épocas de guerra, ¿no? Pero dice, de toda aquella gente había 700 escogidos, 700 nada más, que eran zurdos, imagine usted el nivel de detalle, ¿ah? Dice, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un cabello y no erraban. Imaginen el nivel de destreza del manejo de ellos de las armas, ¿no? En ese caso era una onda, pero bueno, no importa. Y por eso fue que David pudo ser tan certero cuando le pegó a Goliat, porque tenía destreza en el manejo de su arma. A él no le importaba el escudo, la coraza que le iba a dar Saúl, no, déjame pelear con lo mío, ¿ah? Porque tenía destreza en ese manejo, ¿ah? Entonces mire que esa gente eran 700 y eran zurdos. Y a pesar de eso, tiraban con una onda un cabello y le pegaban, ¿ah? Entonces, imaginen el nivel de selección para esa gente, ¿eh? Entonces, de esa misma forma usted y yo hemos sido elegidos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hasta aquí todo bien, ¿ah? Estamos en una guerra, nosotros hemos sido enrolados en el ejército de Dios, Dios nos ha dado las armas, ahí está todo a disposición nuestra, o sea que de parte de Dios no hay problema, esa es la intencionalidad de Él, o sea, de parte de Él no hay problema, pareciera que uno dijera, wow, todo está listo, ahí está todo, ¿ah? Ahora, ¿cuál es el problema? Si de parte de Dios no hay problema, entonces ¿dónde está? Nosotros, ¿ah? Ahí es donde está todo, ahí es donde se traba todo, ¿no? Ahí es donde todo se estanca, ¿no? En usted y en mí, como personas, ¿ah? Como personas que nos cuesta ser esforzados, como personas que nos cuesta ser valientes, ¿ah? De ahí, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros realmente ya con valentía y con gallardía a ir a pelear la buena batalla, ¿ah? ¿Qué tan dispuestos estamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y no importa cómo usted venga a los pies del Señor, no se menosprecie. ¿Se acuerda alguna vez que hablamos de la cueva de Adulán aquí? Alguna vez hablamos de la cueva de Adulán, no sé si se acuerdan y lo vamos a recordar así rápidamente. Cuando David estaba huyendo de Saúl, él se fue a esconder a una cueva, que se llama la cueva de Adulán, y ahí se estaba escondido. Cuando la gente se dio cuenta dónde estaba David escondido, comenzaron a llegarle personas cansados de Saúl o que no encontraron en Saúl lo que ellos buscaban. Pero esas personas que le llegaron a David tenían unas características. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran?
eran endeudados, deprimidos, personas sin ningún tipo de esperanza, nada de eso, o sea, y toda esa gente cansado de eso comenzó a llegarle a David ahí a la cueva, ¿no? Y dirían, no, pero valiente ejército va a armar David con toda esa gente, ¿ah? Y más adelante en las escrituras se habla que esa gente fueron los valientes de Jehová, el ejército de Dios, ¿ah? ¿Por qué? Porque entraron ahí con David en un proceso de formación, ¿ah? Personas que llegaron ahí en una condición deplorable, pero por medio de una buena guía, de una buena enseñanza, de una buena instrucción, al final terminaron siendo los valientes de Jehová. Esa es la idea que cada iglesia sea una cueva de Adulán, ¿no? Porque quienes no hemos llegado a la iglesia agobiados, deprimidos, endeudados, no solamente económicamente, sino espiritualmente, más económicamente. Todos hemos llegado así, ¿ah? Ahora, ¿cuál es el problema de que lleguemos así? Que después de un cierto tiempo, sigamos así. Ese es el problema, ¿ah? El problema es que después de un tiempo ya usted diga, wow, ese era yo, pero ahora ya no, ahora ya he sufrido una transformación, una metamorfosis, ¿no? ¿Recuerda lo que es una metamorfosis, ah? Una transformación. De chupar barro como una oruga, ahora puedo volar como una mariposa. De eso se trata, ¿ah? Pero para eso hay que entrar en el proceso. ¿Se acuerda que hablamos de los procesos cuando hablamos de la vez pasada del molino de Dios y todo eso? Es un proceso al que hay que entrar, ¿no? Es un proceso al que no, a lo mejor va a costar, pero obviamente vale la pena, ¿no? Vale la pena, mi estimado David, meterse al proceso. Realmente hay que hacerlo porque si no, no tenemos ningún tipo de futuro ahí, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, si usted se enrola en el ejército de Dios, yo creo que en lo natural pasa así. Si yo, por ejemplo, decido meterme a un ejército y yo quiero pensar en desarrollar una carrera militar, pues obviamente empecé como soldado, pero yo no quiero quedarme ahí toda la vida como soldado, ¿cierto? La meta mía sería en un futuro ser ¿qué? Más que comandante, ¿qué es en grados? Un general, ¿no? Del ejército, esa sería la idea, ¿cierto que sí? Empezar como soldado y terminar como general. Mire que yo saqué, me pareció curioso lo que es en la parte natural, lo de la carrera militar. Dice que cuando uno se mete a soldado raso y cuando llega a ser general, ¿sabe cuántos años pasan? Más o menos en promedio. ¿Cuánto? ¿10 años? No, 10 años no. 45 años para que uno después de ser soldado diga, wow, yo quiero ser general. 45 años de carrera militar. ¿Por qué? Porque usted empieza como soldado raso, ¿ah? Soldadillo. Después vienen los grados de tropa. Mire, eso lo saqué aquí porque cabo, sargento, sargento segundo, sargento primero. Después vienen ya a nivel de oficial, por ejemplo, ser subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero. Después viene la parte de los jefes que son mayor, teniente coronel y coronel. Y ya después viene a ser uno general brigadier, general de brigada o general de división. Entonces, mire, todo un proceso al cual usted dice, wow, ¿estaré yo dispuesto a hacerlo? Ahora, si usted se enrola en el ejército de Dios, no se contente, hermano, con ser un cristiano más de banca, ¿no? O sea, usted aspira en algún momento en el ejército de Dios a ser un general, ¿no? Una persona que no solamente se te pueda delegar una responsabilidad, sino que tú puedas también dirigir, ¿no? Por eso es que nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A ir a formar discípulos. Por eso el Señor decía, ya te discipulé a ti, listo, estás listo, vete. ¿A qué? A ser discípulos. ¿Y qué les enseño, Señor? Lo que has aprendido. Todo lo que aprendiste de mí, eso enseña. Así de sencillo es este asunto, ¿ah? Entonces, la carrera militar tiene sus toques, la carrera en el Señor, el servicio para el Señor también. Por eso es que el Señor a veces nos dice, es que somos siervos inútiles, porque hacemos solamente lo que nos mandan a hacer. Nos quedamos ahí. Ya hice lo que yo tenía que hacer, entonces me quedé contento, ¿no? Siervos inútiles somos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, si uno en su carrera militar quiere ser general, tiene que empezar, ¿cómo? Enrolándose al ejército, porque no le va a llegar nada, ¿no? Usted quiere ser alguien importante en el ejército de Dios, alguien que realmente pueda liderar batallas, liderar triunfos, tener victorias, para que usted pueda decir, yo soy en victoria, ¿no? Ahí sí podrías decirlo, pero para eso tienes que pelear, entonces tienes que enrolarte en el ejército de Dios. Si no te enrolas, si no tomas esa decisión, va a ser muy, pero muy complicado, ¿no? Y ya después de eso, pues viene obviamente una etapa de adiestramiento, ¿ah? Recuerde que tanto en lo natural como en lo espiritual, el entrenamiento uno no lo recibe en casa, ¿ah? Porque como les dije ahora, cuando un muchacho se mete al ejército, se lo llevan, está alejado de la familia.
entra en un acuartelamiento que le llaman. ¿Han oído hablar de esa palabra acuartelamiento? Que es cuando las tropas son metidas en un sitio hermético, cerrado, sin comunicación con nadie, ¿no? Entonces, el adiestramiento militar y el adiestramiento en el servicio de Dios no se aprende en la casa, se aprende en el cuartel. ¿Cuál sería el cuartel hablando de las cosas de Dios? La iglesia, ¿eh? Yo no estoy queriendo decir que si usted no viene a la iglesia jamás va a poder aprender, porque hay gente que puede decir, pastor, qué pena, pero yo en mi casa leyendo la palabra he aprendido más de cuando iba a cierta iglesia. Pueden haber casos así, amén. Pero aún así, no podemos ser ajenos a lo que el Señor espera de que no dejemos de congregarnos, ¿ah? Porque ¿qué te sirve aprender mucho a ti en tu casa? Pero si no lo expresas con los demás, si no entras en ese roce, en ese contacto con los demás hermanos, es muy complicado que tú lo sepas realmente si lo que estás aprendiendo está bien, porque acuérdate cuál es la verdadera iglesia o la verdadera religión: visitar a las huérfanas, a los pobres, o sea, relacionarse con los demás, ¿no? No puede uno entrar en ese hermetismo de estar uno solo ahí, ¿no? Entonces, obviamente, el buen soldado de Cristo se congrega de manera constante, ¿no? Porque acuérdese que uno no se vuelve diestro para la guerra pensando en la guerra, ¿no? Hay que adiestrarse, ¿no? Cuando usted tiene hambre, el hambre no se le quita a usted pensando en una hamburguesa, ¿cierto que no? Wow, qué hambre tengo, voy a imaginarme una hamburguesa. Ah, ya quedé listo. No, hasta que esa hamburguesa no entra ahí y ese proceso no se me quita, ¿no? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. La santidad suya no se va a hacer realidad en su vida si la palabra de Dios no entra en usted, si el Espíritu Santo, que es el que te santifica, no entra y no hace parte de tu vida. Porque recuerde que Dios es un Dios que trabaja de adentro hacia afuera, ¿eh? Entonces tiene que entrar, ¿no? No es suficiente con pensar, imaginarse, ay, qué bueno sería, a mí me gustaría ir a evangelizar, me gustaría ir a visitar aquí, a repartir allá, a hacer tantas cosas. Me gustaría. Mientras se quede en ese me gustaría, no es nada, ¿no? Porque acuérdate que las cosas de Dios no es decir sí a las cosas de Dios, sino hacerlas, ¿no? ¿Quién nos da a nosotros la capacidad no solo de querer hacerlas, sino de hacerlas? El Espíritu Santo es el que genera en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Pero para eso hay que tenerlo a Él, ¿no? Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, pues entendería el por qué hasta el día de hoy no has hecho absolutamente nada, ¿no? Ser un buen soldado, hermanos, tiene ciertas características, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Vea, un buen soldado tanto de Cristo como de lo que sea, está dispuesto a morir. Cuando uno se va al ejército, uno está dispuesto a morir por la causa, ¿eh? El buen soldado de Cristo tiene que estar dispuesto a morir a las cosas de la carne, a morir al pecado, ¿eh? Que la vieja naturaleza de uno muera, mengüe, ¿para qué? Para que la nueva persona crezca, para que uno pueda decir así, ahora sí, con propiedad, que no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, ¿eh? Entonces el buen soldado está dispuesto a morir, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. El buen soldado tiene que amar aquello por lo cual pelea, ¿cierto? ¿Cuántos soldados no mueren por amor a qué? A la patria, por amor a la causa, por amor a la libertad, por amor a la paz. Usted tiene que pelear la buena batalla por amor a ¿quién? A Dios, ¿ah? Amor a Cristo, ¿ah? Pero recuerde todo lo que hemos hablado de amar, ¿no? No se ama lo que no se conoce, para usted amar tiene que conocer, y para conocer tiene que meterse en una relación, todo lo que aquí manejamos, todo lo que usted sabe, ¿no? Así se maneja eso, mi amigo Rigoberto. Uno no puede amar lo que no conoce, ¿ah? Entonces uno no puede decir que ama a Dios si no lo conoce, tienes que conocerlo, y la única forma de conocerlo es por medio de la palabra, no hay otra, ¿ah? No hay otra. ¿Qué más? ¿Un buen soldado ejerce obediencia? Pues imagínense, hasta nuestro Señor Jesucristo aprendió a ser obediente, ¿no? Un soldado de Cristo, o sea, usted y yo como cristianos, si no estamos dispuestos a ser obedientes, no hay nada ahí. Porque algo que caracteriza a un buen soldado es el sometimiento, la obediencia, ¿eh? Entonces hay que aprender a ser obediente, ¿no? Otra cosa que caracteriza a un buen soldado es que siempre está armado, ¿ah? Un soldado sin armas, usted no puede mandar a un soldado a la guerra sin armas, ¿por qué? Y mire que hasta el guachi más humilde que usted vea en la calle tiene por lo menos un bolillo, un palo en la mano, ¿ah? Hay que estar armado, ¿ah? Y nosotros, si somos soldados espirituales, tenemos que estar armados, ¿no? Porque ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra, ¿no? El Espíritu que entre en usted y en mí necesita palabra dentro de nosotros, en nuestra mente, para poder él pelear, ¿no? Para poder, porque esa es la espada de él. Si no hay palabra ahí, va a llegar un momento en que va a ser un invitado ahí haciendo nada y se va a cansar y se va a ir, ¿no? Entonces por eso tenemos que darle las herramientas, tenemos que estar armados, ¿no?
Pero recuerden, no solamente estar armados, sino saber manejarla, ¿no? Porque no, de nada nos sirve tener el arma ahí si no la sabemos manejar. Otra cosa es, obviamente, un buen soldado luce un buen uniforme. A mí de las cosas que me llamaban la atención cuando mi hermano mandaba fotos del ejército era lo impecable de los uniformes, ¿ah? Wow, ese casco blanco, ese uniforme verde, los guantes blancos, o sea, ¿qué es lo que le da autoridad a alguien, a un empleado público, a un policía, a un soldado, a un bombero? ¿Qué es lo que le da autoridad? El uniforme, ¿ah? Porque un guarda de tránsito sin uniforme te pone la mano, hasta lo atropellan, ¿no? ¿Cierto que sí? No tiene autoridad. Pero si tienes puesto su uniforme, hasta que chillan las llantas cuando uno frena, ¿ah? Lo que da autoridad, ¿qué es? El uniforme, ¿ah? ¿Cuál es el uniforme del cristiano? El testimonio, ¿ah? El testimonio es el uniforme suyo, el uniforme mío, es lo que nos da autoridad. Si usted y yo no tenemos testimonio, cero autoridad. Entonces tenemos que lucir con orgullo ese uniforme, tenemos que lucir con orgullo, ¿qué? Ese testimonio, ¿ah? ¿Para qué? Tengamos obviamente imagen, tengamos autoridad, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces obviamente, mire que tantas cosas en las que uno tiene que cuidarse, porque a veces uno no se cuida y el enemigo sí no da tregua, ¿ah? El enemigo constantemente sí está maquinando y está doctrinando y está enseñando, ¿no? Por medio de la televisión, de la radio, la prensa, las revistas. El enemigo bombardea a toda hora, ¿eh? A toda hora. Él sí no da tregua, pero a veces el ejército de Dios se caracteriza por ser un ejército calladito, ¿eh? Calmadito, todo con calma, todo tranquilón. Y aquellos que salen a pelear, supuestamente, a la buena batalla, salen sin estar preparados, ¿no? Ondeando la espada sin saberla utilizar, ¿no? Y recuerde que si usted anda con un arma que usted no sabe manejar, ¿por qué es un doble peligro? Porque con la misma arma te pegan, ¿ah? Te matan, ¿no? Entonces, un cristiano que no sepa manejar la palabra o que no conozca nada de la palabra, lo agarra ahí cualquier testigo de Jehová en 2 toques y se lo lleva, ¿ah? Por eso es que dice que nosotros, si no tenemos fundamentos, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, ¿ah? ¿Por qué? Porque no hay bases, no hay fundamentos, ¿ah? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener un buen piso, ¿ah? Ahora, ¿qué caracteriza a un mal soldado? No tiene disciplina. Recuerden, la indisciplina es lo que caracteriza siempre, no solamente a un mal soldado, sino a un mal cristiano, ¿no? Cuando usted llega a la iglesia, por ejemplo, y usted comienza la indisciplina, ¿ah? Que la mente se le fue, ¿no? Ya no estás pensando aquí, ya no estás aquí, ya estás quién sabe dónde. ¿Cuánto llevamos? Todavía no llevamos ni 40 minutos, ¿me entienden? Entonces hay indisciplina. O sea, las cosas de Dios uno no las valora, y lo que estamos hablando, ¿ah? Ignoramos las maquinaciones del enemigo. O sea, el enemigo no está jugando. O sea, yo creo que usted y yo entendamos, y la gente que está en el video, que esto es una guerra, ¿eh? Aquí no hay contemplaciones. Usted tiene que estar bien preparado, si no, el enemigo se lo va a llevar por delante sin ninguna contemplación, ¿no? Entonces, un mal soldado no tiene disciplina, un mal soldado no pertenece a ningún pelotón, o sea, actúa solo. Entonces, por eso es que uno andando apartado realmente está en riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? Que el enemigo no está jugando, el enemigo anda ahí merodeando, ¿como qué? ¿Como un qué? Como un león rugiente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dado esa enseñanza del león rugiente? ¿Cuántas veces la han escuchado? A ver, Ale, ¿usted qué? ¿La ha escuchado cuántas? Más o menos, ponga un número. Como 10 veces, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la enseñanza de que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar? ¿Quién no la ha escuchado? ¿Usted la ha escuchado, David? ¿Cierto que sí? El león, la enseñanza en un minuto, el león rugiente anda buscando a quién devorar. El león busca 3 presas fáciles: aquella, los bebés, los que están enfermos y los que están apartados de la manada. Son 3 presas fáciles, ¿no? Usted tiene que pesarse espiritualmente en cuál de esos está, ¿no? Si es un bebé en Cristo, si es un bebé en Cristo, crezca, deje de tomar lechita, coma carnita para que ya no sea un bebé en Cristo, ¿eh? Si estás enfermo, si eres un débil de la fe, fortalece tu fe, aumenta tu fe. No le pidas a Dios que aumente tu fe, porque Él no te la va a aumentar. Nosotros mismos tenemos que aumentarla. ¿Por medio de qué? De un caminar con Él, ¿no? Ay, Dios, aumenta mi fe. No, auméntala tú. Fortalece tu relación con Él. Y los que están apartados de la manada, los cristianos que deciden caminar solos, ¿no? Es que yo no me congrego porque hay mucha hipocresía en las iglesias. No solamente hipocresía, hay mentira. Hay falsos hermanos, hay hipocresía. ¿Qué más? Hay maldad, hay falta de perdón. Si hay falta de perdón, hay poco amor. De todo hay en las iglesias, pero también hay gente buena. Hay buenos cristianos, hay amor, hay misericordia, hay perdón. Hay de todo. Entonces,
esa excusa de que no voy a la iglesia porque hay mucha hipocresía, no. O eso de que yo no voy a tal iglesia porque ahí roban. Pues vete a otra, pues. Pero no saques esas excusas, ¿no? Entonces, ese es el asunto del león rugiente, o sea, realmente no podemos andar apartados del pelotón, ¿no? Sin autoridad, no recibe órdenes de nadie, no se ejercita, ¿no? Un mal soldado no se ejercita. Usted, por ejemplo, a veces uno le da tristeza o risa o lo que sea, no sé. Cuando uno ve policías aquí, que yo digo, ese policía sale corriendo detrás de un ladrón y le da un ataque cardíaco, man. Pues son policías muy gorditos, ¿ah? Yo no estoy diciendo que sea malo ser gordo, ¿ah? Nada personal aquí sino que depende de lo que tú hagas, ¿no? Si tú eres una persona que está metida en un servicio público para proteger, tú tienes que tener cierta capacidad física, ¿eh? Entonces, si tú no te ejercitas, no vas a poder hacer lo que se espera de ti, ¿eh? Entonces, si tú eres un cristiano, soldado de Cristo, y no te ejercitas en la palabra, tú no vas a poder dar la talla. Pues tú no puedes comer y comer sin ejercitarte, porque en lo natural uno se puede morir. Si tú comes y comes y comes y no haces ejercicio, te puedes morir, ¿ah? Si tú en lo espiritual comes y comes palabra, pero no la haces vivencia, te puedes mover. ¿Qué le decían a Pablo? Oye, Pablo, ¿la mucha letra qué? Mata, ¿ah? La mucha letra mata. O sea, todo lo que está aquí tiene que convertirlo en vivencia, si no, te puede matar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, un mal soldado también anda sin uniforme, se viste como le da la gana. Sería un mal soldado. Un mal cristiano también sería lo mismo. No cuida realmente el vestirse adecuadamente de acuerdo a lo que es un hijo, una hija de Dios. Un mal soldado, ¿qué más? Tiene un mal aspecto, un mal porte. Recuerde, si algo que caracteriza a los soldados en lo natural es su cortecito de pelo, ¿ah? Bien bajito, bien presentadito, todo bien, ¿ah? Eso debería caracterizarnos también a nosotros como soldados de Cristo, estar bien presentados siempre, ¿ah? Porque a veces la presentación personal es una piedra de tropiezo para que alguien pueda recibir algo de ti, ¿eh? Que puede ser muy valioso, pero si tú no estás presentado adecuadamente, eso es una piedra de tropiezo para que la persona no reciba lo que tú quieres darle. Entonces, como ven, realmente hay tanto que hablar sobre las guerras y todo eso, pero lo más importante es que nosotros entendamos de que estamos en guerra y que este es nuestro tiempo en el que tenemos que actuar. O sea, ya no podemos seguir postergando el asunto, ¿no? Mañana o después, cuando yo sienta que lo quiero hacer o que puedo hacerlo, que me prepare, ¿no? Si no estás preparado, inicia ya a prepararte. Pero este es el tiempo, ya no podemos seguir jugando a los soldaditos de plástico. ¿Se acuerdan que teníamos soldaditos de plástico que uno jugaba ahí, que le quebraban las piernas y todo eso? No, a la guerrita, no. Tenemos que estar con categoría, con prestancia, de acuerdo a lo que el Señor espera de su ejército, ¿ah? Que sean personas enteramente preparadas para defender el evangelio, si no, no. Ahora, hablando ya de esto de las maquinaciones del enemigo, hermano, ¿por qué caemos nosotros ahí en las maquinaciones del enemigo? ¿Ah? Hay dos razones principales por las cuales usted y yo podemos caer en las maquinaciones que el enemigo planea o que prepara, ¿no? Una de ellas es por ignorancia. Hay un interés particular del enemigo de que usted y yo seamos ignorantes de las cosas de Dios, ¿no? Por eso es que hoy en día se predica menos palabra, ¿no? Por eso es que en algún tiempo en la iglesia católica le decían a uno la misa en latín, ¿no? Nadie entendía nada, ¿no? Todo el mundo entraba ahí, una cantidad de cosas en latín, todo el mundo salía y nadie entendió nada, ¿no? Y hasta el sol de hoy sigue siendo lo mismo, ¿ah? Hay un interés particular, una maquinación ahí de que la gente no conozca la verdad, de que la gente no conozca la palabra, ¿no? Por eso dice que el verdadero evangelio ha sido encubierto a los ojos de la gente, ¿ah? Para que la gente no conozca, ¿no? Entonces esa es una razón por ignorancia. Por eso decía en Oseas 4:6 que mi pueblo, ¿qué? Fue destruido por falta de conocimiento, ¿ah? Por falta de conocimiento, ¿no? Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás, el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿una razón cuál es? La ignorancia. Y recuerde que la ignorancia bíblica es una decisión personal, ¿ah? Usted decide ser ignorante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la sabiduría está ahí. ¿Clamando dónde? En las calles, ahí está, al alcance de todos. Pero bueno, ¿quién no puede tener acceso hoy en día a una Biblia? Es más, en el mismo celular, si quiere, ahí está la Biblia. Es que no sé leer, bueno, ahí está la Biblia audible. O sea, nadie tiene excusa, ¿entiendes? La ignorancia bíblica es una decisión personal, ¿no? ¿Y por qué más podemos caer en las maquinaciones del enemigo? Porque le damos la oportunidad, ¿no? No hacemos caso a aquello que está escrito que dice, hey, no deis lugar al diablo, no abras puertas que después no vas a poder cerrar.
No abras puertas, porque dice que el que su puerta abre, su ruina busca. El que sus puertas abre, su ruina busca. No abra puertas que después usted no va a poder cerrar. No le dé lugar al diablo. Hay que estar velando, ¿ah? Dice que hay que velar constantemente. ¿Qué es velar? Estar atento, ¿ah? Estar vigilante, ¿no? Hay que ser atalayas, primero de nuestra vida, ¿no? Después de los demás. Yo a veces veo que hay mucha gente que pretende ser atalayas de otros, cuando ni siquiera son atalayas de ellos mismos, ¿ah? Hoy en día a todo el mundo le gusta ser atalaya de todo el mundo, ¿ah? Por eso usted ve en Facebook gente que evangeliza y dice aquí, a veces uno se mete a ver realmente el caminar de la persona que está cuestionando a los demás y uno dice, bueno, este debería de evangelizarse primero él mismo o ella misma, ¿ah? Porque así es, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces no le demos lugar al diablo, ¿no? Y recuerde que el enemigo siempre está usando y usará las mismas estrategias de siempre, las mismas armas. Él no cambia para nada, ¿no? Por eso es que es sorprendente que la gente siga cayendo cuando el enemigo siempre destapó sus cartas. Él siempre trabaja igual, ¿no? ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza? La primera obviamente es el engaño, ¿ah? Y el ejemplo de Eva es claro, ¿ah? Cuando el diablo se le acercó a Eva y comenzó a hablar con ella. ¿Por qué comenzó a hablar Eva con él? Porque decía que Eva tenía una conversación con la serpiente. ¿Qué tenía que estar Eva hablando con la serpiente? No deis lugar al diablo, no inicies conversaciones que después no vas a poder parar, ¿no? El enemigo obviamente comenzó a engañar a Eva, ¿ah? ¿Qué le dijo Eva? Es que Dios me dijo que no podíamos comer de este árbol. El mismo el enemigo le dijo, con que eso te dijo que no podías comer. Cuestionar la palabra de Dios, ¿no? A cuestionar, ¿no? Es que si como muero, después a presentar una contraoferta. No vas a morir. Lo que pasa es que va a ser abierto la luz del entendimiento, ¿ah? Y entonces ahí mismo le propuso una contraoferta, ¿no? Porque siempre el enemigo te va a poner una contraoferta a lo que tú necesitas, ¿ah? ¿Recuerda cuando el Señor tuvo hambre después de estar 40 días en el desierto? Llegó el enemigo y le dijo que esas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente, ¿no? El reto, la contraoferta, ¿no? Entonces una de las estrategias del enemigo siempre ha sido esa, el engaño, ¿ah? Porque recuerde que esto que nosotros estamos viviendo es una guerra espiritual, es una batalla de la... ¿Qué decía Pablo? He peleado la buena batalla ¿de qué? De la fe, ¿no? Porque eso es una guerra de fundamentos. Aquí no hay derramamiento de sangre ni nada de eso, sino de ideas, ¿no? Lo que yo creo en mi mente contra lo que no creo. Entonces, por eso es que viene el bombardeo a la mente de la persona, ¿ah? Que todo lo que vemos hoy en día de la identidad de género y todo eso es bombardeando lo que uno cree o con lo que uno ha sido formado, con lo que Dios ya nos dijo que así era, ¿no? Pero viene una batalla de fundamentos y de conceptos tratando de quitarte de tu mente lo que tú ya crees. ¿Para qué? Para sembrar lo que la gente quiere que tú creas. Y ahí es donde viene realmente si estamos o no estamos preparados para defender aquello en lo cual nosotros hemos sido instruidos, lo cual nosotros creemos, ¿no? De ahí se trata, ¿no? Por eso es que dice la palabra en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis lo que sea bueno o malo de acuerdo a la voluntad de Dios. De eso se trata, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Que todo lo que es verdadero, amable, sano, virtud, si hay alabanza en ello, en eso pensemos, nada más. O sea, no nos vayamos tan lejos, es que no, la ecuación es muy fácil, ¿no? Entonces la estrategia del enemigo siempre ha sido esa, el engaño. Usa la mentira, porque recuerde que es el padre de toda mentira. Entonces, engaño, mentira, lo mismo de siempre, ¿ah? Si nosotros le seguimos el juego a Satanás, obviamente que va a lograr su cometido. ¿Cuál es? Que nosotros comenzamos a creer en lo que no es, ¿no? La mentira, porque ¿de dónde viene la mentira? La mentira viene de la mentira, ¿no? Y viene tratando de imitar algo que es verdadero, ¿no? Y la mentira solo se vence ¿con qué? Con la verdad, nada más. La mentira no se vence con la mentira, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Cómo podemos vencer las maquinaciones del enemigo? Con la palabra. ¿Cómo venció el Señor el embate de Satanás en el desierto? Con la palabra, ¿eh? Obviamente nosotros sabemos, usted quiere resistir al diablo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para resistir al diablo? Dice la palabra que vamos a resistirlo y él va a huir, pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos pues a Dios. O sea, eso no tiene negocio, ¿eh? Ahí no hay quite, ¿eh? ¿Usted quiere resistir el enemigo? ¿Quiere resistir las maquinaciones del enemigo? Sométase a Dios. ¿Cómo sabe si usted está sometido a Dios? Por medio de la palabra, o sea, no hay forma. ¿Usted quiere saber si realmente usted está siguiendo los lineamientos de Dios? Por medio de la palabra. ¿Usted quiere saber si usted está amando a Dios? Mire a ver si usted está cumpliendo la palabra, ¿no? ¿Usted quiere saber si usted conoce a aquel por el cual dice que pelea? Mírenlo a ver, por medio de la palabra, péselo.
Todo es por medio de la palabra, o sea, realmente no hay más para dónde agarrar, ¿no? Entonces someteos pues a Dios. Pero bueno, estamos hablando de las maquinaciones del enemigo, de Satanás, de los demonios, lo que sea. Pero no podemos tampoco pasar por alto que hay un enemigo mucho más peligroso, ¿ah? Hay un enemigo mucho más peligroso con el cual usted y yo lidiamos día a día, mañana con mañana, que trata de desanimarnos, sacarnos, meternos, que es el que nos empuja por aquí, que nos lleva por allá, que hay una guerra ahí. ¿Quién es ese enemigo? Nosotros mismos. O sea, el peor enemigo que nosotros tenemos, ¿quién es? No es Satanás, Rigo. El peor enemigo que tú y yo tenemos es nosotros mismos, ¿ah? Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. En la medida en que tú tengas control sobre ti mismo, nada te va a pasar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo? Conquistar ciudades si pierde su propia alma, no le sirve de nada. Entonces, ese es otro enemigo con el cual nosotros tenemos que lidiar, ¿no? Nuestra propia naturaleza caída, ¿no? Entonces ahí es donde viene los Efesios 4:22, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esa naturaleza? Despojarnos de ella, ¿no? Despójate pues, Jorgito, de aquel viejo Jorge que no sirve para nada, ¿eh? Pero ¿quién se tiene que despojar? Uno mismo, ¿ah? Uno mismo, ¿ah? ¿Cómo? Sometiéndose a Dios, metiéndose en la palabra, todo lo que hemos hablado, con las armas que Dios nos ha dado, ¿no? Despojémonos de nuestra vieja naturaleza, porque si usted no se despoja de su vieja naturaleza te va a llevar ¿a dónde? A enemistarte con Dios, ¿ah? Despójate, ¿ah? Despójate de tu vieja naturaleza, ¿no? ¿Cómo? Como está escrito en el Salmo 18:37, ¿ah? Primero ubica ¿a quién? Al enemigo. ¿Qué sigue? Persíguelo. ¿Qué más? Alcánzalo, porque digo, nada nos sirve perseguirlo si no lo alcanzamos. Alcánzalo. Y una vez que lo alcances, destrúyelo y no regreses hasta que lo hayas destruido. Porque si tú no destruyes eso que está ahí, tarde que temprano te va a destruir a ti. Por eso es que ahora usted podría entender y decir, bueno, entonces por eso cuando caía un rey, mandaban a aniquilar a toda la familia, ¿no? Niños y todo eso, que no quedara nadie. ¿Por qué? Porque con uno solo que quedaba, cuando esa persona crezca, va a crecer con ese resentimiento y va a liderar algo en contra de aquel que derrocó a su familia, ¿no? Así es, ¿no? Por eso no hay que dejar nada. Las pequeñas zorras de las que habla la palabra, que por muy pequeñitas que sean, que tal vez tú las menosprecias, pero no ignoremos las maquinaciones del enemigo por medio de las pequeñas zorras, ¿ah? No nos concentremos en las grandes zorras, los grandes pecados, no, porque hay pequeños detalles en la vida suya y en la vida mía que van carcomiendo y se van llevando por delante, ¿qué? Grandes viñedos, ¿ah? Que es la vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces no menospreciemos el poder del enemigo. La idea obviamente que tenía yo en la mañana hoy era compartir con ustedes eso. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo tiene su poder, ¿no? El enemigo tiene lo suyo, ¿ah? Pero en la medida en que usted coquetee con eso, porque hay muchas personas que coquetean con su vieja naturaleza, ¿ah? Con su viejo yo, ¿no? Con su vieja ya, en el caso de las mujeres, ¿no? O muchas mujeres que lo que hacen es tratar de... mira cómo ve uno eso en las parejas de mujeres o hombres también, retando o tratando de retar a la vieja naturaleza de la otra persona, ¿ah? Por ahí hay un dicho que dice, yo no sé si aquí se conocía, que dice que el que está quieto se deja quieto, ¿ah? El que está quieto se deja quieto. Entonces, ¿de qué gana usted como pareja, si es mujer o hombre, estar siempre retando o tratando no sé, de despertar aquello que ya está dormido, ¿ah? O aquello que ya estaba ahí controlado, ¿ah? Entonces no coqueteemos con la vieja naturaleza de la otra persona, ¿ah? Y nosotros mismos menos todavía, ¿no? Porque nosotros más que nadie sabemos del poder destructor que puede tener esa vieja naturaleza, ¿ah? Porque si usted hace un recorrido de su vida, usted se va a dar cuenta que las peores decisiones que usted ha tomado ha sido cuando estaba fuera de Cristo, ¿ah? Las peores decisiones, ¿ah? Entonces, no tentemos ahí, no menospreciemos el poder del enemigo. Póngase de pie, hermano, nada más termino leyendo este salmo. Salmo 139, póngase de pie. Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto, ¿eh? Esa es la idea, hermanos, que nos pesemos en la balanza de Dios, que analicemos realmente si estamos peleando la buena batalla o qué estamos haciendo, cuál es el papel nuestro en el ejército de Dios. ¿Estamos siendo buenos soldados?
estamos avanzando en el adiestramiento, estamos perseverando para poder trascender, entendiendo que trascender es subir de nivel, ¿ah? De eso se trata, no podemos descender. Si ya has avanzado algo, sigue para arriba, o sea, no retrocedas. Hay una película, ¿se acuerdan de esa película, Retroceder Nunca qué? Rendirse Jamás. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Nunca la vieron? ¿Nunca la pasaron aquí? Hay una película que se llamaba así, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Wow, qué buen título, ¿eh? Por cierto, era de karate y todo eso. Entonces, eso es una buena frase, ¿ah? Ahora, si lo llevamos nosotros a una canción, yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, había una canción que me hacía llorar mucho, que era ella de Jesús mi fiel amigo, ¿recuerda? Jesús mi fiel amigo, que decía, no quiero volver atrás, ¿ah? No quiero volver atrás. O sea, que ese sea un deseo en la vida de cada uno de nosotros, y usted que está ahí en el video, de que si ya ha avanzado en las cosas de Dios, no retroceda, ¿ah? Lo poco o mucho que hayas ganado, fortalécelo y trasciende, que sea, y realmente de aquí a mañana podamos decir que eres un general del ejército de Dios, ¿no? Y no ignoremos las maquinaciones del poder que el enemigo tiene, ¿ah? Porque el enemigo también tiene lo suyo, ¿ah? Tiene su poder de persuadir, tiene el poder de encantar, tiene el poder de presentarte ahí en bandeja de plata alternativas de las cuales Dios ya dijo que no. Si Dios ya dijo que no, es no. Por eso es que no hay nada más positivo para el hombre que los no de Dios, ¿ah? Por eso es que cuando dice no matar, no robar, la gente lo ve como prohibiciones, pero es que no hay nada más positivo que esos no, ¿eh? Entonces, si ya Dios dijo que no, es no. Por más contraoferta, por más necesidad que tú tengas, por más angustia que estés pasando, por más desespero, créeme que yo estoy seguro que todos hemos pasado por ahí, que en momentos de angustia y donde ya estamos a punto de estallar, siempre se nos presenta una contraoferta que uno sabe que no es de Dios. Pero lo importante es que tengamos la capacidad de saber que eso no viene de Dios y podamos actuar a tiempo y defendernos. Y podemos decir, como dijo el Señor, ¿no? Escrito está, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y a Él servirás. Amén. Padre, te damos gracias en esta linda mañana que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en esta iglesia, Señor, con mis hermanos, aquí en la iglesia local y a través de este video, donde hoy hemos tocado un tema. Algunos podrían decir un tema común, un tema que se maneja, pero un tema al que poco le dan la importancia que se merece, y el saber que estamos en una guerra, que el enemigo tiene sus maquinaciones, ¿no? Que día a día hace hasta lo imposible por ver cómo siervos de Dios caen, ¿no? Cómo personas retroceden, porque esa es la intencionalidad de él, realmente, de que la obra del Señor no avance, ¿no? Que lo que el Señor ha hecho en tu vida, realmente tú lo deseches por una mala decisión, pero esperamos en Cristo, en Dios, que por medio de tu palabra, pues cada uno de nosotros se fortalezca cada día más y las armas que tú nos has dado, Señor, podamos con destreza manejarlas y defendernos, Señor. No solamente defendernos nosotros, defender a los que nos rodean, a las personas que amamos. Defenderte a ti, Señor, que tanto has hecho por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y si hubiera alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que hoy quiera entregarle su vida a Cristo, si usted está ahí, usted quiere entregarle su vida al Señor, ¿habrá alguien aquí en la iglesia que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguien? Nunca lo hacemos aquí casi presencial, pero no sé, si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor hoy, que después de haber entendido hoy haya dicho, no, yo necesito hoy enrolarme de nuevo en el ejército de Dios, ¿ah? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a guiarlos en una oración, aquí tanto a la iglesia como ahí el video. Si usted ahí en el video quiere hoy enrolarse en el ejército de Dios con todos los compromisos que sabe que eso conlleva, ¿eh? Adiestrarse, prepararse, pelear la buena batalla, pues ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro de que realmente he sido un mal soldado, Señor. He sido un desertor, he sido un traicionero, Señor. He sido un mal agradecido con lo que tú me has dado, Señor. Pero no más, Señor. A partir de hoy yo tomo la firme decisión de volver a tus caminos, Señor. De volver a enrolarme en tu ejército, Señor. A partir de hoy soy una persona esforzada, un valiente tuyo, Señor. Por eso clamo a ti, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, Señor.
Y que por medio de hoy yo pueda volverme diestro en el manejo de tus armas, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Que yo pueda librar la buena batalla, la batalla de la fe, Señor. Y que en el día en que me toque presentarme a ti, Señor, yo me presente como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor. Que no sea hallado falto de peso, Señor. Y que pueda contar a ti, Señor, todo lo que por medio de tu Espíritu yo pude hacer mientras estuve vivo, Señor. Pero mientras esté aquí, haré todo lo que esté a mi alcance para librar esa buena batalla, Señor. Te doy gracias, Señor, por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu Espíritu me fortalezca, me guíe, me lleve a toda verdad, Señor. Y que tu santa palabra sea para mí lámpara a mis pies, Señor, y lumbrera en mi camino, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, no sé si alguien haya hecho la oración aquí o en el video, y si usted la ha hecho, pues felicitarle. Ya a partir de hoy vuelves otra vez a la línea de batalla, ¿no? La línea de fuego. Obviamente no es fácil, no es una decisión fácil el tomarla, porque a veces la gente critica, ¿no? Decir, es que entregarle la vida al Señor es tan fácil, o sea, levantar la mano y hacer una oración, pero es que eso es solamente el punto de partida, ¿no? De nada te vale haberle entregado tu vida al Señor hoy si aquí, saliendo de aquí o después de apagar el video, ya vuelves a lo mismo que eras antes. De nada sirve eso. Lo importante aquí es que eso marque para ti un antes y un después en tu relación con Cristo, ¿ah? Que ya haya una vieja naturaleza y haya una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza comience a fortalecerse al punto de aplastar a la otra, ¿ah? Porque recuerda que en tu vida, en el momento que tú le entregas tu vida al Señor, ya comienza a librarse una batalla espiritual ahí, ¿no? La carne contra el espíritu contra la carne. Dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, la carne es la que no quiere, ¿no? ¿Quién te va a manejar más a ti, la carne o el espíritu? Depende a cuál alimentas más, ¿no? Yo espero que sea el espíritu para que, sembrando en el espíritu, coseches en el espíritu, ¿no? Y obviamente dice la palabra que los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne, ¿no? Entonces, si en algo te podemos ayudar, pues la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas. Aquí estamos en el centro comercial El Dorado. Todos los domingos a partir de las 9:30 ya estamos aquí en este salón. Domingo 9:30 de la mañana, centro comercial El Dorado, costado norte de las ruinas, acá en Cartago Centro, ¿ah? Mi teléfono es el 8772-5957, el pastor Eber Molina, si en algo te puedo también ayudar. Y si estás aquí en Costa Rica, hoy domingo, como todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, estamos en el programa Sinceridad, en la 106 de la FM en Urbano. Es una emisora secular que ha abierto una ventana de bendición para Costa Rica y más allá de Costa Rica también. Ahí vamos a estar todo el equipo de Efesios 4:23. Domingos 8 de la noche, 106 en la FM Urbano, o también a través de nuestro canal en YouTube, Efesios 4:23. Ahí también puedes sintonizar el programa. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.